Hola a todos, bienvenidos al canal de SEA Editores. Soy Juan Carlos González y hoy les traigo una nueva reseña de un libro. Si ustedes son como nosotros y aman los libros y la lectura, y su mejor idea para pasar un viernes por la noche es visitar una biblioteca o una librería, entonces está en el lugar correcto. Suscríbanse al canal, regálenos un like y activen la campanita de notificaciones para que se enteren cada que subamos nuevo contenido. El libro que reseñaré el día de hoy se titula El triunfo del dinero y fue escrito por el historiador escocés Niall Ferguson y publicado en español por Editorial Debate en el año de 2009. Como señalé, Niall Ferguson es un historiador escocés, ha sido profesor e investigador en universidades como Harvard, Cambridge, Stanford y la Universidad de Nueva York. Actualmente es investigador senior en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Se graduó en Oxford en Historia con los máximos honores y en la misma universidad obtuvo después un doctorado en Filosofía. Además de su carrera académica, también ha hecho carrera en el mundo de los negocios. Fundó un par de compañías, una de tecnologías de educación y otra de producción de contenidos para televisión. Ha sido asesor de diversas compañías en el sector financiero y de grandes bancos de inversión como Morgan Stanley. Asimismo, fungió como asesor político en la campaña de John McCain y es miembro de asociaciones sin fines de lucro relacionadas con el estudio de la historia y la política. Es autor de diversos libros, todos ellos son ensayos sobre historia, pero siempre su abordaje es desde el punto de vista de la economía y las finanzas. Como dije, el libro de la reseña de hoy se titula El triunfo del dinero y tiene el subtítulo Cómo las finanzas mueven al mundo. Su título en inglés es The Ascent of Money, que se traduciría algo así como El ascenso del dinero, y tiene por subtítulo A Financial History of the World, o sea, una historia financiera del mundo. Plata, pasta, efectivo, guita, metálico, no importa cómo lo llamemos, el dinero siempre estará ahí y será parte de toda nuestra vida. Quizás se trata de uno de los inventos más decisivos e importantes de la humanidad y, sin embargo, a pesar de que es un objeto que utilizamos y utilizaremos durante prácticamente toda nuestra existencia, de hecho, en buena medida determinará la calidad de esta, nuestra ignorancia al respecto es mucha. Estamos ya tan acostumbrados a usarlo todos los días que no nos hacemos preguntas sobre cómo funciona, por ejemplo. Y no solo ignoramos mucho respecto al dinero, nuestra educación financiera la verdad es que es paupérrima. A pesar de que nuestras decisiones financieras influyen de manera crucial en nosotros y en personas a nuestro alrededor, familiares, empleados, socios, colegas, etc., no hacemos nada por educarnos más en estos temas. El dinero es uno de los objetos más importantes en el mundo actual, quizá el que más. Y tampoco en las escuelas se nos enseña nada sobre los temas relacionados con este. El dinero, la verdad, importa ahora más que nunca. En El triunfo del dinero, el profesor Niall Ferguson demuestra que la historia de las finanzas es el trasfondo de toda la historia. En él nos cuenta la fascinante e intricada historia del dinero, esa poderosa abstracción que decide a diario el destino del mundo, y nos muestra cómo este ha sido el factor decisivo y determinante de muchos eventos históricos, y no las denodadas batallas a caballo o a pie o las deslumbrantes decisiones estratégicas de líderes políticos y militares como se nos enseñó en la escuela. Ferguson parte de preguntas como ¿qué es el dinero? ¿Cuándo pasó el dinero de metal a papel? ¿Qué hacen los bancos? ¿Por qué los tipos de interés suben y bajan como un yo-yo? ¿Cuál es la diferencia entre un bono y una acción? ¿Por qué la gente nunca aprende que las burbujas bursátiles siempre terminan por estallar? ¿Por qué los seguros ya no son la mejor manera de protegerse contra los riesgos? ¿Por qué sobrevaloramos las ventajas de invertir en el sector inmobiliario? El libro consta de 6 capítulos. En el primero de ellos, el autor analiza la naturaleza del dinero y el auge de la banca y el crédito. Ferguson nos cuenta la historia de cómo los conquistadores españoles, por ejemplo, tuvieron acceso a grandes cantidades de oro y plata para usar como dinero, lo que produjo un efecto contrario al que esperaban, debido a su desconocimiento del funcionamiento del dinero, pues la sobreabundancia del metal extraído de las Américas y que luego acuñarían en moneda no produjo la riqueza que esperaban, sino inflación, lo que significó que entonces se requerían más monedas que antes para intercambiar por las mismas cosas. Luego nos relata la historia del crédito y la banca a partir del siglo XIII, que surge con los judíos actuando como prestamistas, ya que era una de las pocas actividades que se les permitían realizar durante la Edad Media, pues el catolicismo consideraba que esta actividad era pecaminosa. Y aquí fue decisiva la labor de un joven matemático, Leonardo de Pisa,
mejor conocido como Fibonacci, quien escribió el libro de cálculo o libro del ábaco, como también se le conoce, y con el que introdujo a Europa el sistema de numeración arábigo, pues antes de esto se utilizaba el sistema romano, y como podemos imaginar, hasta las transacciones más simples implicaban operaciones engorrosas y complicadas. A continuación, Ferguson nos relata cómo esta actividad después se institucionalizaría con el surgimiento de la banca en el siglo siguiente, en las ciudades-estado de la Italia renacentista, principalmente en Florencia, donde de la mano de la familia Medici se crearía la primera institución financiera poderosa con presencia prácticamente en toda Europa. El capítulo 2 ofrece una visión general del surgimiento y desarrollo de los bonos, y el capítulo 3 hace lo mismo para las acciones. Al igual que el crédito, los bonos comenzaron en el norte de Italia, donde los gobiernos los utilizaron por primera vez para financiar guerras. Ferguson destaca el importante papel que desempeñaron los bonos en la derrota de Napoleón y en la derrota de la Confederación durante la Guerra Civil de los Estados Unidos. Y aquí también nos relata el papel que jugó en esta época otra de las dinastías financieras de Europa, los Rothschild. El capítulo 3 comienza con una definición de las burbujas del mercado de valores y relata la creación de la primera sociedad anónima en los Países Bajos para financiar expediciones comerciales arriesgadas por el mar durante el siglo XVII. La Compañía de las Indias Orientales fue la primera empresa pública en emitir acciones, fue la primera empresa multinacional y la primera empresa que publicaba sus ganancias. El gobierno de los Países Bajos le había otorgado el monopolio por 21 años para realizar sus actividades comerciales, que suena familiar, y fue próspera por casi 200 años y durante ese periodo pagó un dividendo de 18% anual a sus accionistas. En el capítulo 4, Ferguson rastrea la historia de los esquemas privados y públicos para proteger a las personas contra riesgos futuros, los seguros, que iniciaron en Escocia por la iniciativa de dos ministros que querían mantener a las familias de otros ministros que habían fallecido. Después, Ferguson aborda el que se puede considerar como un seguro público, el sistema de bienestar estatal, y nos relata su ascenso en Japón y su desmantelamiento en Chile. El aumento de la propiedad de vivienda en los Estados Unidos se produjo durante la Gran Depresión. Con el New Deal del presidente Franklin Roosevelt, Ferguson explica cómo el mismo sistema condujo a la crisis de ahorro y préstamo en la década de 1980, cuando cambió el entorno regulatorio. Termina el capítulo revisando las crisis de las hipotecas de alto riesgo de principios de la década del 2000 y que llegarían a su punto máximo en la crisis de 2008. Asimismo, también analiza los nuevos sistemas de microfinanzas. El capítulo 6 trata sobre la globalización, su ascenso durante el siglo XIX, su reducción a mediados del siglo XX y su regreso a fines del también siglo XX. Ferguson explica cómo el nivel actual de globalización es más alto que nunca, especialmente con la relación entre los Estados Unidos y China, y aquí Ferguson hace algunos paralelos con el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial y explica cómo esta tuvo lugar por la ruptura de relaciones entre la principal nación industrial o manufacturera, Alemania, y la principal nación financiera, Inglaterra, y nos explica cómo esta relación se repite 100 años después con Estados Unidos y China en la actualidad. Recomiendo ampliamente la lectura de este libro. Como sabemos, las crisis financieras son ya una constante y este es un libro introductorio que nos ayudará a entender las dinámicas del dinero. Hoy más que nunca podemos ver cómo la humanidad depende de las finanzas, sus dimensiones, su velocidad de cambio, su crecimiento desbordado. Y creo que la mejor manera de entenderlas es conocer los orígenes de los distintos instrumentos, su desarrollo, sus riesgos. Y además nos dará una visión distinta de la historia del mundo. En resumen, el triunfo del dinero, ahí se desmenuzan las instituciones y los conceptos financieros clave, mostrando cuándo y cómo surgieron. Y nuevamente, parte del mérito de Ferguson, creo, consiste en haber logrado explicar conceptos complejos de economía de una manera accesible para un público general. Y por cierto, también hay una serie documental basada en el libro, en español la titularon El Poder del Dinero. Acá arriba les dejo el link para que también le echen un ojo.
Si les interesa adquirir este libro y cualquier otro, para los que están en la ciudad de Aguascalientes, México, comuníquense con la Librería de los Escritores. En la descripción les dejamos los datos para que se pongan en contacto con ellos. No olviden dejarnos sus comentarios, regalarnos un like y suscribirse al canal. De mi parte es todo, soy Juan Carlos González, nos vemos la próxima.